Serpiente venenosa, serpiente venenosa. Y tal vez usted se sienta decepcionado hoy, pero no voy a hablar de su jefe, no voy a hablar de su suegra, no voy a hablar de su cuñada, no voy a hablar de los políticos, no voy a hablar de Darth Vader, no voy a hablar de la mala de la telenovela. Voy a hablar de otras serpientes venenosas. Y si usted sabe, en una gran cantidad de religiones paganas, la serpiente se encuentra como un símbolo. Haga de cuenta que la toman como un dios, como alguien a quien adorar, a quien venerar. En todas las culturas, en todo el mundo, en Egipto, en la India, en donde usted voltee, la serpiente es parte de un ídolo, parte de un dios falso. Las culturas americanas, indígenas, prehispánicas tenían serpientes como dioses, incluido el Quetzalcóatl aquí en México, la serpiente emplumada, y esto tiene una razón. Y la razón es que la serpiente, bíblicamente, tiene que ver con el mal, tiene que ver con Satanás, tiene que ver con lo que nos daña, tiene que ver con lo que se opone o desobedece a Dios, con lo que incita al mal. Entonces no es raro que las religiones paganas, las que se apartan de Dios, pues tengan como su símbolo precisamente una serpiente. ¿Le parece lógico? Claro, es lógico. Ellos quieren, se abrazan. De hecho, eso fue lo que hicieron Adán y Eva, ¿no? La serpiente, o sea, el adversario, el enemigo, aparece en la Biblia engañando a la creación perfecta de Dios, Adán y Eva. Y se da en ese lugar la muerte física, la muerte espiritual, y entra la maldición al mundo. Terrible acto causado por una serpiente venenosa. Y después de este acontecimiento, Dios le dice a la serpiente, abra su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, y le dice el Señor, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales. Hay una maldición sobre la serpiente. Tanto domésticos como salvajes, te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Cuántas de las mujeres aquí no soportan a las serpientes? ¿Nada más dos? Bueno, entonces le falló la profecía aquí al Señor, pero bueno. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente, o sea, su descendencia, te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Todos sabemos que en este pasaje Dios está profetizando y anunciando a Jesús como descendiente de la mujer. ¿Se acuerdan? Jesús nace de una virgen. Fue concebido Jesús por el Espíritu Santo. Es descendiente de la mujer. Y descendiente de la mujer que iba a ser herido por el diablo, herido en la cruz, pero que finalmente triunfaría totalmente aplastándole la cabeza a la serpiente. Así que bíblicamente la serpiente representa lo malo, lo que se opone a Dios, Satanás, el pecado, la enfermedad, las maldiciones. De ahí que muchas culturas que se alejaron de Dios o se olvidaron de Dios, eligieron precisamente al adversario de Dios como su símbolo. En otro hecho narrado en la Biblia, nos encontramos con el pueblo de Israel en el desierto después de su liberación de Egipto. Y el pueblo, como era su costumbre, empieza a hablar mal de Dios y de Moisés. Y entonces se enciende la ira de Dios y viene una plaga de serpientes venenosas y empiezan a picar y a matar a todo el pueblo. Hacen estragos en la población. Dice Números capítulo 21, versículo 6,
Por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas, para que los mordieran, y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Cuando estamos pecando, estamos invocando serpientes venenosas. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo: hazte una serpiente y ponla en un asta, en un madero. Todos los que sean mordidos y la miren, vivirán. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en un asta. Los que eran mordidos miraban a la serpiente de bronce y vivían. Llama la atención, ¿verdad?, que Dios mismo da la orden de que se haga una figura de una serpiente y se levante en un madero, pero en realidad lo que estaba haciendo el Señor era un acto profético. Le estaba predicando al pueblo acerca de la obra de Jesucristo en la cruz. Ante la imposibilidad del hombre, solamente Jesús podía hacer esa obra para perdón de pecados y limpieza de todo tipo de maldiciones. Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta y fue a la cruz a cargar con nuestros pecados y maldiciones, es decir, con la serpiente. Isaías capítulo 53, versículo 5 dice: Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Y Colosenses 2:13 dice: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Jesús en la cruz no era la serpiente. Jesús en la cruz llevaba nuestras serpientes, nuestros pecados, nuestras maldiciones, y por eso se levantó una serpiente de bronce que anunciaba el sacrificio de Jesús cargando con nuestros pecados, con nuestras maldiciones, con nuestras enfermedades. Por eso todo el que veía hacia allá quedaba salvo, quedaba limpio, y eso sigue siendo cierto hoy. Todo el que voltea a ver a Jesucristo queda salvo, queda limpio, queda perdonado. Amén. Es la misma predicación para el día de hoy. Jesús está diciendo, la palabra está diciendo lo mismo exactamente. Bueno, vamos al pasaje que le quiero comentar hoy. O sea, aquí termina la primera parte de la introducción. Y antes de leerles el pasaje, déjeme darle un brevísimo contexto de este pasaje que vamos a leer. El apóstol Pablo ya había fundado una gran cantidad de iglesias, ya había predicado, ya había escrito una gran cantidad de cartas, ya había viajado, hecho sus viajes misioneros para arriba y para abajo. Y en su último viaje había regresado a Israel. Y los principales religiosos judíos, los mismos que acusaron a Jesús, lo acusaron injustamente ante las autoridades. Pero como Pablo era ciudadano romano, él apeló al César. O sea, él dijo: yo soy ciudadano romano, no quiero ser juzgado aquí, quiero que me juzguen en Roma. Y entonces lo mandan custodiado a Roma para ser juzgado allá. Durante el trayecto en el barco se desata una gran tormenta, naufraga el barco, pero gracias a los consejos, a la sabiduría y al poder, como lo guió el Espíritu Santo, todos se salvan y llegan de náufragos a una isla. Y ahí empieza nuestra historia. Vamos a ver Hechos capítulo 28, versículo 1, último capítulo de Hechos.
Dice, una vez a salvo, está hablando Pablo, nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos. ¿Qué encendieron? Porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor, ¿qué hacía la víbora? Huía del fuego, del calor. Se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños, que eran súper espirituales, se pusieron a comentar entre sí, sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego y él no sufrió ningún daño. Vea usted en este pasaje un acontecimiento curioso. Pablo, un cristiano maduro, conocedor de la palabra de Dios, escritor de la palabra de Dios, misionero, apóstol, hombre que fundó una gran cantidad de iglesias, súper maduro, oraba, discipulaba, evangelizaba y escribe gran parte del Nuevo Testamento, se encuentra de repente con una serpiente prendida en la mano. La reacción del apóstol es aún más curiosa, ¿no? En lugar de histerizarse, en lugar de asustarse, en lugar de petrificarse del miedo, tiene una reacción controlada y madura y se acerca al fuego y se sacude la serpiente. Y ahí inventa la serpiente a las brasas. Desgraciadamente el capítulo 28 de Hechos es el último, pero yo estoy seguro que si hubiera un capítulo 29 nos diría que seguramente ahí había algún mexicano y que inmediatamente le puso cebolla, cilantro, pimiento morrón, chile verde picadito y se hizo, la sirvió como alambre con tus tortillitas y su salsita. Bueno, eso no está en la Biblia, yo lo supongo nada más. Las serpientes, mi hermano, yo no sé si usted ha tenido un encuentro con una serpiente, pero las serpientes son animales que inspiran miedo, inspiran temor, porque en la mayoría de los casos su mordedura es mortal. En el pueblo donde yo nací, Poza Rica, Veracruz, vivíamos en una colonia que se encontraba muy cerca del límite de la ciudad y podíamos ir caminando ahí los niños y estar en el monte en menos de 15 minutos caminando. Y por supuesto que todos los chamacos nos íbamos a explorar, ¿no? En aquel lugar, pues como si fuéramos Colón, ¿verdad? Como si estuviéramos descubriendo nuevos territorios, nuevas zonas y a explorar. En aquellos tiempos los niños acostumbrábamos juegos muy extraños y desconocidos para los niños de hoy. En primer lugar, andábamos sueltos sin que nadie nos vigilara, nadie traía guaruras, todos nuestros juegos eran al aire libre, todos intervenía la actividad física, trompo, canicas, yoyo, los quemados, la bicicleta, indios y vaqueros, pues no sé, tantos juegos, ¿no? Así que o jugabas afuera con los cuates o no jugabas a nada, porque nadie tenía televisión, nadie tenía iPad, nadie tenía teléfono celular, nadie tenía videojuegos, no existían. Jugábamos afuera. Y en aquella época estaban de moda las películas de Tarzán, todavía en blanco y negro. Y entonces cuando íbamos al cine, pues los niños no regresábamos a casa caminando, regresábamos de árbol en árbol, por supuesto, ¿no? Ahí íbamos a explorar. Entonces nos divertíamos mucho cuando explorábamos y ahí no tuve ningún encuentro, pero cuando me fui a vivir
a la Huasteca Potosina, Tamuín, allá de donde es mi prima, de la Huasteca. Mi papá tenía un rancho y en el rancho sí tuve varios encuentros cercanos con serpientes y provocaban en mí la misma reacción: huye por tu vida. Salías despavorido, corriendo, ¿no? Hasta que el vaquero del rancho, que era un hombrón llamado Don Mauro, pero a quien todos le decían Don Magro. Ya sabe usted que magro quiere decir sin grasa, pero este era lo opuesto, porque pesaba como 150 kilos de roca. Don Magro, cuando a su caballo le decíamos el camello, porque ya estaba pando, así ya tenía 2 jorobas, ¿no? El caballo, ¿no? Y entonces Don Magro me enseñó a atrapar serpientes. Nos enseñó a todos los niños. Y lo que decía es que siempre debía traer un palito que se llama horqueta, o sea, un palito que termina en una B. Y cuando te salía una víbora, lo que tenías que hacer era con la horqueta atraparla atrás de la cabeza y con el machete cortarle la cabeza y se acabó el asunto. Así era, ¿no? Así era como Entonces sí atrapé a algunas serpientes con ese método, pero debo confesarles que todo el tiempo y hasta el día de hoy me causaban terror. La verdad sí me daba mucho miedo. En la India llegó un niño corriendo con su mamá y le dice: mamá, me mordió una serpiente. ¿Cómo, hijo? ¿Una serpiente cobra? No, mamá, me mordió gratis, dice. Pues pobre niño, ¿no? Las mordeduras de serpiente son mortales si se trata de una serpiente venenosa. Y los vaqueros tenían que traer siempre su machete, pues si les picaba una serpiente no les quedaba otra más que cortarse el pedazo o cortarse el miembro, porque no había hospitales, no había médicos, no había pues antisueros, antiveneno y eso, ¿no? Así es que tenían que traer el machete y tenían que traer algo de alcohol también para echarse en las heridas, ¿no? Como dos cazadores borrachitos que se fueron a cazar, y uno de ellos le dijo: oye, compadre, traigo una botella de tequila por si nos muerde una víbora. Le dice el otro: pues vamos a buscar a la víbora, ¿no? Aunque algunos lo tomen a broma, recuerde en serio que cuando las serpientes pican, lo que causan es la muerte, es daño. Ahora vamos a la enseñanza práctica de este pasaje, por fin. Habiendo establecido la base de que la serpiente es la ilustración del adversario, del mal, de Satanás, de lo que nos daña, hay 3 cosas que le quiero enseñar con base a este pasaje muy rápidamente. Primero, no importa qué tan cristiano seas, no importa qué tanto tiempo tengas de cristiano, no importa qué tanto sepas de la Biblia, no importa qué tanto ores, no importa qué tantas iglesias hayas fundado, no importa cuánta gente hayas ganado para Cristo, la serpiente venenosa te va a atacar. Te va a atacar. Satanás y el mal no descansan, siempre andan viendo cómo atacarlo para poder apartarlo del reino de Dios. A veces será con tentaciones muy duras, porque va a buscar nuestro lado flaco, nuestro punto flaco, nuestro talón de Aquiles para atacar ahí. Pero a veces va a ser con cosas sutiles. Tal vez te podrá poner en la mente el domingo en la mañana: pues hoy no voy a la iglesia. Total, pues ¿qué puede pasar una vez? ¿Qué tanto es? Y entonces empieza a entrar el veneno. O tal vez te dice: híjole, ya se te hizo tarde y no vas a llegar a la chamba, luego oras. Entonces, pues sí, ¿verdad? Y entonces el veneno empieza a entrar ahí. O tal vez es contra el pastor. Te empieza a decirte: no vayas con él, ya ves que se cree mucho porque está guapísimo y es súper inteligente.
Y si usted le hace caso, el veneno empieza a penetrar. Y una vez que el veneno empieza a penetrar, depende la acumulación del veneno, es el daño que le va a causar, pero si se acumula suficiente veneno, lo va a llegar hasta matar. Y estamos hablando espiritualmente, ¿no? Así que usted no puede bajar nunca la guardia. Tiene que andar como bailando el jarabe tapatío, viendo para todos lados, a ver si no está la víbora ahí, ¿no? La segunda cosa que le quiero compartir hoy es que ante una mordedura usted tiene que reaccionar correctamente. Y la reacción correcta es con calma, sacudirse a la serpiente, alejarla de usted, quitársela de encima. Todos nos damos cuenta cuando la serpiente está en la mano, entonces usted tiene que tener una reacción correcta. Vamos a practicarlo, por favor. Es una práctica ilustrativa. Póngase de pie, por favor, un momentito. Y sirve para descansar. Ahora, es muy sencillo. Lo único que va usted a hacer es sacudir la mano. Sacudir la mano para que la serpiente en su mano caiga en el fuego. Amén. Si usted cree, escúcheme, si usted cree que no trae una serpiente prendida, déjeme decirle que está muy equivocado. Trae una serpiente. Si usted cree que no es necesario sacudirse, está equivocado. Y ese error de cálculo le puede causar envenenamiento o la muerte. Todos traemos una. Unos traemos una lombriz y otros traen una boa constrictora, ¿verdad? Pero todos traemos una. La gran maravilla es que todos tenemos el poder para sacudírnosla y echarla al fuego. Amén. Dice la palabra, sí. Hablando del Señor, está afirmando, no es un sí de condicionar, es un sí de afirmación. Dice, sí, yes, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Amén. Tome su lugar, dale un aplauso al Señor y tome su lugar. ¿5+5? ¿5+5? Yes. Tenemos autoridad sobre la serpiente. Yes, yes, yes. Amén. Tercera cosa y última que le quiero enseñar hoy. Las serpientes huyen del fuego. Las serpientes se destruyen en el fuego. Fíjese lo que dice la palabra. Deuteronomio 9:3. Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti. ¿Quién va a avanzar en frente de mí? El Señor. Y que los destruirá como un... ¿no está? ¿Y no lo está leyendo en su Biblia? Otra vez. A ver, sacúdase la serpiente de no traer Biblia. Dile, perdóname, Señor. Pero tú entiende bien hoy que el Señor tu Dios avanzará al frente de ti y que los destruirá como un fuego consumidor y los someterá a tu poder. Tú los expulsarás y los aniquilarás enseguida, tal como el Señor te lo ha prometido. Por eso Pablo dijo, me lo sacudo. Dice la palabra, el fuego
va delante de él, del Señor, y consume ¿a quiénes? ¿Quiénes son los adversarios? Las serpientes venenosas. Y consume a los adversarios que lo rodean, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Dios es fuego consumidor, su presencia es fuego. A mayor tiempo en el fuego, menos serpientes. Pero si no estoy en el fuego, pues se me acercan las serpientes. Dice el Salmo 68:1, que se levante Dios, que sean dispersados sus enemigos, que huyan de su presencia los que le odian. ¿Quiénes son los que le odian? Las serpientes venenosas. ¿Quiénes son los enemigos? Las serpientes venenosas. Que desaparezcan del todo, como humo que se disipa con el viento, que perezcan las serpientes venenosas ante Dios, los impíos como cera que se derrita en él fuego. ¿Ve usted qué sencillo? Las serpientes huyen del fuego, pero donde no hay fuego hay serpientes. ¿Me capta? La serpiente es Satanás, el mal, que está buscando destruirle en todas las maneras posibles. Está acechando en todos los lugares, todo el tiempo, buscando prenderse de su mano para inyectarle el veneno y para que usted muera espiritual, emocional y físicamente. Eva habló con la serpiente y fue engañada y murió. Esa es la función de la serpiente: engañar para hacer dudar de lo que Dios dice, para que nos alejemos y muramos. La serpiente tiene esa función, derribar al hombre y a la mujer de Dios. Las personas que no tienen a Jesucristo en su corazón, no hay problema, ya están muertas por el veneno. El problema son los que están vivos espiritualmente, que puede venir y matarles, ¿no? Pero cuando estás en el fuego, los papeles cambian. Cuando estás en la presencia de Dios, los papeles cambian. En lugar de que la serpiente te muerda, tú la sacudes, cae en el fuego y muere. El fuego es la presencia de Dios, es la comunión continua con el Espíritu Santo. Ese es el fuego de Dios. Hechos capítulo 2 versículo 3 dice: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando el fuego de Dios está sobre ti, no solo la serpiente que te quiere envenenar muere, sino que aún tienes la autoridad de quemar a las serpientes que están atacando a los que están alrededor tuyo. Nada más uno lo cree. Esa es la vida cristiana. O esa debería ser la vida cristiana normal, la vida en lo sobrenatural de Dios, ejerciendo los dones espirituales, extendiendo el reino de Dios y ayudando a los que te rodean. Vamos a ver cómo terminó el acontecimiento en la isla de Malta. Acompáñenme nuevamente a Hechos, capítulo 28. Se fueron a hospedar a la casa del principal de la isla, que se llamaba Publio, por si están buscando un nombre de bebé. El padre de Publio estaba en cama, enfermo, con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Pablo? Quitó la víbora que estaba picándole al papá de Publio. Como consecuencia de eso, los demás enfermos de la isla también acudían y eran... ¿Cuál fue la consecuencia? Los demás que tenían víboras venían al fuego, y en el fuego las víboras se morían. Amén. Lo sobrenatural va a rodear tu vida cuando estés junto al fuego de Dios. Eso debe ser lo normal entre los cristianos.
Hay momentos en los que nos alejamos del fuego de Dios y dejamos que las víboras se nos acerquen, y entonces nuestra mente y nuestro corazón empiezan a ser agredidos y bombardeados con mensajes repetitivos y convincentes. No le creas a Dios. No le creas a Dios. Antes del episodio de las serpientes venenosas con el pueblo de Israel, Moisés había estado en la presencia de Dios y le había dicho al pueblo: vénganse, vamos a la presencia de Dios. Y el pueblo dijo: no, ve tú, que no eres nuestro líder. Moisés bajó con la gloria de Dios, pero el pueblo que no quiso entrar a la presencia, al fuego de Dios, ¿sabe qué le pasó? Las serpientes los mordieron y los mataron. Cuando estás en comunión con el Espíritu Santo, fuego viene del cielo y la gloria de Dios se manifiesta. La buena noticia es que todos los que estamos aquí podemos ser fogosos. Amén. Estar llenos del fuego de Dios. Todos podemos estar llenos del fuego de Dios. Jeremías llegó un momento en que se hartó y se cansó del ministerio y dijo: yo ya no quiero nada, yo ya me voy, yo renuncio. Y te ves, Señor. Pero dice que algo, la serpiente estaba ahí tratando de morder, pero algo lo protegió. ¿Y sabe qué era lo que lo protegió? Él mismo lo dice: lo que había en su corazón. ¿Y sabe qué había en su corazón? Fuego de Dios. Jeremías había invertido el suficiente tiempo en comunión con el Espíritu Santo para que se acumulara el fuego de Dios que lo protegió de toda mordedura. ¿Sabe cuál era el ministerio de Jesús? El ministerio de Jesús era lograr que cada cristiano pudiera entrar a la presencia de Dios. En resumen, al lugar santísimo, al fuego de Dios. Jesús declaró: yo he venido a echar fuego sobre la tierra. Los he venido a llevar del lugar de las serpientes al lugar del fuego, de la presencia de Dios. Amén. Esa es la obra grandiosa, maravillosa de Jesús. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó y dice la palabra que nos dio entrada al lugar santísimo, al lugar de la presencia, a todos nosotros, todo el tiempo, cuando querramos. Todos podemos venir cerca del fuego, todos podemos venir cerca del fuego. Y cuando estemos cerca del fuego, vamos a hacer válida la promesa de autoridad para hollar serpientes y escorpiones. ¿Me gusta la idea? Podemos tomarlas en las manos como Pablo y arrojarlas al fuego, y nada nos dañará, y caminaremos en victoria y todo nos saldrá bien. Así que, mi hermano, hoy es el día de sacudirnos las serpientes. Hoy es el día de liberarnos de todo lo que nos ha dañado, poquito, regular, mal. Es el día de sanar lo que ha venido en nuestra vida afectando, lo que ha venido envenenando nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo que ha venido dañando nuestras relaciones, lo que ha venido dañando sus negocios, lo que ha venido dañando su familia, lo que haya venido dañando lo que sea. Es una serpiente venenosa. Y hoy podemos ser libres, echarla al fuego. ¿Se le antoja? ¿Qué le parece si nos ponemos de pie un momento? Nada más te quiero.
empiece a buscar la presencia de Dios. En este momento, olvídese del que está al lado, del que está atrás, del calor, del frío. Solamente empiece a entrar a la presencia, al lugar santísimo. Mientras usted está entrando, tal vez haya personas que hoy hayan venido por primera vez. Y quiero decirle que en su vida han pasado cosas que le han lastimado y que le han dañado, pero hay una peor cosa, que es que por causa del pecado usted tendrá un destino eterno separado de Dios en sufrimiento, a menos que haga suyo el sacrificio de Jesús en la cruz. Como aquellos hombres que voltearon a ver la serpiente de bronce en el asta, usted necesita voltear a ver a Jesús en la cruz, porque ahí llevó sus pecados y sus enfermedades y sus dolores y sus maldiciones, y decirle: Jesús, yo creo en ti como mi Señor y mi Salvador, perdóname y libérame de todo lo que me daña y dame vida eterna. Si usted quiere hacerlo, dígalo conmigo: Señor Jesús, hoy creo en ti, perdona todos mis pecados, Señor, te doy gracias porque tú eres fiel y me das vida eterna. Amén y amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, ahí junto a la entrada van a estar una persona que quiere darle una bolsita de regalo. Acérquese, dígale: oiga, nada más yo hice esta declaración, vengo por mi bolsita de regalo. Para todos los demás, siga en la presencia de Dios. Un momento, buscando la presencia de Dios. Siente que está sufriendo un ataque en cualquier área emocional, espiritual, ha sentido este ataque en los últimos días, semanas, meses, años, y quiere ser libre, venga, vamos a orar aquí al frente, véngase. Mientras seguimos cantando, yo voy a orar por usted y vamos a declarar libertad de todo lo que pueda estar dañando su vida, de toda serpiente. Si usted cree que no trae una serpiente prendida, está equivocado, está equivocado. Venga, vamos a orar, todos traemos